Desde muy temprana edad, descubrí que la vida era un arduo camino lleno de dificultades, pero que con mucha fe podríamos lograr los más grandes obstáculos. Mi nombre es Harrigan Austin. Llegué desde muy lejos a esta cálida pero difícil tierra para ser parte de la obra ingeniera jamás vista por el hombre, el Canal de Panamá. Mi primera experiencia fue cuando el barco Orinoco de la flota Royal Mail en el que yo viajaba atracó en Colón el 9 de octubre de 1905. Fue un viaje peligroso. 13 días de mal tiempo, servicio pobre en general y comida escasa en un barco lleno. Mi nombre es Enrique Daniel Austin Ward, soy nieto del señor Harrigan Austin, que era trabajador en la zona del canal. Su lugar de origen es Barbados. Él allí desde ese lugar, buscando nuevas oportunidades de trabajo, migró inicialmente con su familia a Cuba, en donde estuvo un tiempo y posteriormente escuchó que en Panamá había muchas oportunidades en el canal como mano de obra, y entonces comenzó a explorar la posibilidad de venir aquí y traerse consigo a su familia, ¿no? Él le escribía a mi abuela en Cuba. Mi abuelo tuvo una primera esposa, ella falleció, entonces él se casó con la que fue mi abuela, pero mi abuela crió a los dos grupos de hijos, por así decirlo. Y entonces él le escribía a mi abuela y le decía que él no veía futuro para los niños y los jóvenes allá en Cuba, que él quería traerlos a Panamá, donde habría mejores oportunidades para que ellos pudieran crecer, surgir. Fue muy trabajador. Cuando nosotros estábamos creciendo, él a veces trabajaba 2 trabajos. A veces lo veíamos solamente sábado y domingo. Se iba en la mañana, pues nosotros nos despertábamos, él no estaba. Y cuando íbamos a dormir tampoco estaba, solamente estaban ahí los sábados y los domingos. Y los domingos casi no lo veíamos porque iba a la iglesia. Él pertenecía al concilio de ministros evangélicos. Pronto nos montaron en vagones y partimos y nos distribuyeron en varias estaciones. Mi lote, por casualidad, estaba en Las Cascadas. Era un domingo. Nos llevaron a abrir campamento. Nos dieron un catre a cada uno y nos asignaron un lugar. Luego nos reunimos todos, marchamos al comedor y nos dieron nuestra primera comida. Nos dijeron cuándo debíamos estar allí para las comidas y que estuviéramos listos para trabajar al día siguiente. Yo tenía una cajeta de herramientas de carpintería y me asignaron a trabajar en Bas Obispo, la estación próxima a Colón. Allí, los carpinteros tenían que trabajar reparando las viviendas, consumir su comida de mediodía allí y en las tardes regresar en el tren obrero a Las Cascadas para comer y dormir. Cuando él emigró, vino a Panamá, tenía 17 años. Él vino con 2 hermanos más. Ellos fueron a vivir a los Estados Unidos, los dos, entonces dijeron que iban a mandar a buscarlo después. Ellos trabajaron aquí para recoger suficiente dinero para poder ir a los Estados Unidos, pero nunca lo mandó a buscar. Así que él hizo su vida aquí, siguió trabajando y su familia criando a sus hijos
Llovía excesivamente en aquellos días y estábamos muchas veces forzados a trabajar bajo la lluvia para justificar un día de trabajo. Lo malo de todo esto era que teníamos que conseguir nuestras propias herramientas y hacer un trabajo calificado por 10 centavos la hora. 8 horas al día, lo cual representaba solamente 80 centavos al día. Yo gozo de muchos beneficios que él no tuvo. Él ganaba muy poco. Yo pude obtener una buena educación, gracias a Dios. Mis padres se esforzaron, se sacrificaron y yo estoy gozando de muchos beneficios que yo no los trabajé en persona, pero los valoro en gran manera. A veces, cuando llovía, si no estábamos trabajando, nuestro salario por hora era reducido. Por cierto, la vida era una especie de semi-esclavitud y allí no había a quién apelar, pues éramos extranjeros obligados a aceptar lo que conseguíamos. Muchas veces la comida era cocinada pobremente, a veces apenas se podía comer. Muchos de nosotros fuimos forzados a buscar otras formas de alimentarnos. Que mi papá tenía una costumbre que él iba a las panaderías y compraba los sacos de pan y esa era a veces la comida más rica que teníamos para la semana o el tiempo que duraba ese saco de pan. Aunque sea duro, pero lo metían en agua, leche, agua, lo que había. Y así comíamos. Y para nosotros era parte de la vida, seguir viviendo. Y no solamente nosotros, los vecinos también venían y comían. Como yo dije, que siempre había puesto para una persona más en la casa de nosotros. La ropa era también un problema. No había ninguna lavandería o mujeres que lavaran. Teníamos que hacerlo nosotros mismos, lo mejor que podíamos. Teníamos que bañarnos y lavar nuestra ropa en el mismo río y luego tomar esa misma agua y cocinar con ella. Los caballos, el ganado y todos nosotros usábamos la misma agua. Los que no podían hacer su propio lavado usaban su ropa por mucho tiempo. Luego la botaban y se ponían una nueva y repitieron ese patrón. Este método a veces creaba gérmenes y enfermedades. Luego tuvimos la fiebre de malaria y nos atendían doctores y enfermeras pobremente entrenados, por cierto. Muchos obreros se fueron a la tumba tempranamente por falta de cuidado apropiado y asistencia capacitada. Fueron atendidos por personas que no tenían ningún entendimiento sobre el manejo de un ser humano enfermo. Dice que él tenía que hacer su trabajo, lo que tenían, llevando madera, lo que tenía que hacer, y se caían los compañeros y no podían detenerse para levantarlo, no se podía parar. Y muchos de ellos sufrían con fiebre amarilla, diferentes clases de enfermedades, y ellos no podían ni ayudarlos. A veces él dice que veía que se morían ahí y tiraban el cuerpo al agua. Los cuerpos los tiraban al agua porque no podían ayudarlos. Muchos se volvieron sordos por el uso excesivo de quinina, usada para combatir la malaria. Si una persona se enfermaba, iba a una de aquellas clínicas. La quinina era recetada, hasta que muchos no podían casi oír cuando el ingeniero sonaba el silbato de la locomotora para sacarlos de los rieles del ferrocarril. Muchos se mataron así. Algunos estaban tan asustados de los doctores en esos días que ellos se escondían y trataron de usar sus propias medicinas tradicionales, y al ser descubiertos sufrirían tratos brutales y algunas veces los metieron a la cárcel
porque la regla es que los obreros tenían que estar en el trabajo o en el hospital, y si estaban holgazaneando durante horas laborales, eran apresados. Nosotros tuvimos en mi crecimiento como unos 3 reuniones familiares. Ya en la segunda se empieza a mencionar y se empiezan a hablar de algunas cartas, pero yo nunca las llegué a ver. Y no es hasta hace poco, unos años atrás, que se tiene una primera reunión en un hotel formal con la familia que está fuera del país, y ya formalmente se habló casualmente de la doctora Melba, de cómo estaba haciendo un trabajo, de que había algo un poquito ya más formal, y ya empiezo a prestar un poquito más de atención. Me cuentan de cómo trabajó en el canal, lo que significó para él, lo que hizo por la familia, que vino el primero, luego los mandó a buscar. Como he dicho antes, había pocas mujeres allí al principio del periodo de la construcción, y muchos hombres no podían estar sin el sexo opuesto. De ahí que la ausencia de mujeres causó algunas dificultades. Por eso el gobierno trajo muchas mujeres francesas de Martinica, y los que querían fueron a las autoridades para solicitar permiso para tomar esposas y se responsabilizaron por ellas. Por lo tanto, algunas de esas condiciones mejoraron. Las cartas. Hay muchas cartas que se han encontrado ya ahora después de que él ha partido, cartas indicándonos el gran amor y aprecio que él tenía por mi bisabuela. Y esto es algo que en este tiempo se ha perdido. Muchas personas pues se casan y a los 3 meses se han divorciado, pero podemos ver que él realmente tenía un amor sólido con su esposa, y eso impactó la vida de mis abuelos, y hasta el sol de hoy puedo decir que ha hecho un cambio definitivo en lo que es la familia. Por otro lado, muchos accidentes fueron causados en los trabajos porque no hubo muchas precauciones y medidas de seguridad en ese entonces como lo tenemos hoy en día. Algunas de las autoridades no estaban capacitadas para ejercer sus cargos, causando muchos accidentes a pesar de que estaban haciendo lo mejor que pudieron de acuerdo a sus habilidades. Tómese nota de que los trabajadores calificados en el periodo de la construcción no tenían los privilegios que tienen hoy en día. Teníamos que preparar todo el material para los trabajos de nuestros propios cerebros, recurriendo a nuestra propia mano de obra. No teníamos maquinaria para preparar nuestros materiales de trabajo. Por el poco salario que ganábamos, teníamos que tomar la madera o metales rústicos, cortarlos en dimensiones adecuadas y hacer lo que requeríamos. Mi abuelo no era de mucho hablar, él era más de hacer. Tenía una personalidad muy fuerte, muy firme, pero en sus acciones él demostraba lo que él creía. Después de cierto tiempo nosotros teníamos la casa en Río Bajo, en ese tiempo era calle 9, Río Bajo, era de tierra, y nosotros teníamos que jugar en el lodo, porque ahí era lo que era, lodo y tierra. Y nosotros, mi papá, yo puedo decir que él construyó la casa él solito con sus manos, porque él recogía madera, lo que encontraba, y las paredes de la casa eran hechas de puertas. Todas las paredes eran puertas, pero él unía las puertas y esas eran las paredes de las casas. Había dejado la carpintería y trabajé directamente en la labor de perforación para las actuales explosiones y la remoción del material excavado de la vía acuática, utilizando dinamita y rompiendo las rocas, etc. Este trabajo era duro, sucio, y tuvimos que apurar la perforación de huecos para dinamitar y reventar las rocas grandes de forma que las palas de vapor lo pudieran transportar en los camiones. Realicé en este trabajo en Pedro Miguel y Miraflores de vez en cuando, día y noche, bajo sol y lluvia.
pues había días en los que era necesario trabajar bajo la lluvia para no demorar las palas ni los trenes. Las cosas tenían que realizarse a tiempo. A veces algunas de las perforaciones fallaron en la explosión y esa porción que no explotó permanecía hasta que fuera golpeada por la pala. Entonces explotaba y muchos resultaron heridos de esa manera. La parte religiosa era muy importante en mi vida familiar. Mis padres oraban continuamente. Me acuerdo de mi papá rezando continuamente antes de cada comida, al final de comer, ir a misa todos los domingos. Nosotros estábamos en una escuela católica. Y todo el ambiente, todo el tema religioso fue muy prevalente en toda mi vida. Entonces yo también me sentía muy orgulloso porque al principio no sabía, después me enteré de que mi abuela había sido pastor. Igual en toda mi familia el tema espiritual ha estado muy prevalente. Él era de misión cristiana, según me dicen, y mi papá me cuenta que él de joven asistía a las diferentes iglesias que habían en el área para las escuelas bíblicas de vacaciones. Entonces era normal para él ir a la Metodista, ir a Christian Mission, ir a la iglesia episcopal. Y ya cuando crece un poquito más se decide por la iglesia episcopal. Entonces ahí es donde yo crezco. Y estando en la dinámica de la iglesia es que yo recibo el llamado. Pero ya después que recibo el llamado y que estoy en el camino de prepararme a ir al seminario, me empiezan a comentar, pero es que tu abuelo fue pastor y recuerda que tienes a tu tía que es diácona y tu papá es sacerdote, así que recibiste algo de tu abuelo. Un hijo resultó ser ministro, mi mamá es diaconisa, otra tía mía es ministra también, ahora yo soy ministra, un primo mío es ministro también. Y esos son los que recuerdo ahora mismo. Ha habido un legado, como que esa influencia ha seguido. Algunos que tal vez estaban ahí de mala gana, después como que percibieron el llamado a seguir en esa línea. Y para Navidades él iba y recogía dinero con todo lo que podían dar la gente. Y él a cada niño le daba algo. En aquel tiempo un balbo era mucha plata. Y desde el más grande hasta el más chico le daba. Y ellos estaban muy contentos con ese dinero que conseguía. Y una cosa que era importante, que los niños y las personas podían ir a la iglesia como estaban, sin zapatos, con chancleta, como sea. Y ahí fueron recibidos. Estas son solo unas cuantas experiencias de los sucesos ocurridos en los días de la construcción. Cosas que tuvieron lugar en la estructura de este canal, el cual ha sido de utilidad incalculable para el mundo entero. Es razonable entender que en cualquier guerra enorme o proyecto semejante a este, algo pasaría. Unos deben sufrir para el bien y bienestar de los otros, porque donde no hay cruz, probablemente no habrá corona. La sociedad de esa época obviamente era una sociedad con mucha discriminación. Sabemos todo esto nos contaban esto del silver roll, del gold roll y de cómo los trabajadores del canal sufrieron eso. Sin embargo, tanto mi abuelo como mi papá procuraron que nosotros no tuviéramos ninguna influencia directa de ese tipo de situaciones y lo que se preocuparon fue más bien de darnos herramientas para que nosotros tuviéramos todas las oportunidades de optar para mejorar nuestra posición en cuanto a movernos hacia adelante por medio del trabajo y la educación, ¿no? Siempre hemos sostenido que lo más importante es esa relación personal con el Señor Jesucristo. Pero también le hemos dado importancia a la educación y gracias a Dios nuestros hijos han podido estudiar. La mayor es diseñadora de interiores, la segunda es licenciada en inglés y está en proceso de su maestría.
El tercero se graduó de comunicaciones y está en una maestría de relaciones internacionales. Y el menor sí está todavía en la tecnológica, estudiando para ser diseñador de software. Así que tenemos mucha gratitud por ese legado que se nos ha dado de darle primera importancia a Dios y entonces también surgir en lo que tiene que ver en ser educados y poder ser de valor a la sociedad. Al principio del periodo de la construcción, el Istmo de Panamá, de Colón a Panamá, era totalmente o prácticamente nada comparable con lo que fue al final. Al comienzo, ambas ciudades, al igual que las estaciones a lo largo de la línea, estaban todos en condiciones deplorables. La mejor calle en Colón o Panamá casi no podía facilitar un lugar para caminar apenas cayera un chaparrón. No solo era lodo, sino que era algo común encontrarse con que se habían pisado desechos de diferentes clases, desechos humanos, lo mismo que animales. La sanidad era la peor que jamás había visto en cualquier parte antes. Eso estaba cambiando. Muchas personas que huían de sus casas por miedo a las condiciones insalubres, ahora regresaban a Panamá con sus familias, y aquellos que se quedaron aquí y soportaran las condiciones, mandaban a buscar los suyos. Ah, bueno, sí, él tocaba el piano. Él teníamos un piano en la casa y él quería que todos nosotros, pero yo no fui, yo solamente toco el piano así, pero yo no puedo. Pero mi hermana, una de mis hermanas tocaba, y mis hermanos, tengo varios hermanos, 3 de los hijos de él, primeros, que sí tocaban muy bien el piano, y él cantaba. No era una maravilla, pero cantaba. Tocaba el piano todos los domingos en la congregación de mi abuelo. Mi mamá también tocaba el piano porque fue al conservatorio y estudió con el profesor Jaime Ingram. Y ellos desde pequeños nos inculcaron a nosotros el estudio de un instrumento como parte de nuestra educación básica. Hay habilidades repartidas. A mí no me tocó mucho, pero no sé, dicen que canto bien, no sé. Yo he pensado en ir a tomar clases, pero sí están otros primos que sí, la tradición musical por parte de mis primos, los hijos de mi tía Trina, ellos tienen toda una formación musical, tienen un coro. Sé que sí heredamos de él una formación muy integral y todo está como que guiado desde lo espiritual. Dios en el centro es la gran solución, no importa cuál sea la situación. Recuerda, Dios en el centro es la gran solución, no importa cuál sea la situación. Recuerda. Cuando yo veo el canal de Panamá, digo, bueno, mi abuelo vino para participar en esto. Él optó por quedarse y él forjó una familia, y hay una familia que es de influencia ahora, está regada por todo el país, hay educadores, hay médicos, hay ingenieros, hay ministros, hay músicos. Aquí en Panamá, y algunos de aquí han emigrado a otros países, pero la influencia de él ha perdurado. Mi bisabuelo no solamente creía pues en ayudar, en construir una nación, pero él también tenía el concepto de que es muy importante ser una persona que pueda prestar lo que Dios le ha dado para el bien de otros, aunque eso sea a costa de su sufrimiento. Entonces, para mí tiene un significado muy profundo, ¿bien? Así yo puedo ver la cultura panameña y la puedo conectar con aspectos históricos y los puedo ubicar dentro de lo que él vivió, y saber que lo que hoy vivimos es producto del sufrimiento de muchas personas. Me siento orgullosa del vuelo, porque cuando veo el canal, veo los libros, o sea, él estuvo allí, él lo vivió. Y para mí es muy especial saber que una obra de ingeniería tan grande, él participó para hacerla realidad. Y
Y no es solamente lo que está en el libro, sino que en las cartas él demuestra que en verdad estuvo allí, lo vio en vivo a todo color, lo bueno, lo malo, lo feo, como dicen. Y a mí me llena de orgullo y me hace mucho reflexionar pues, sobre lo que somos hoy como familia, no solamente el legado cultural, sino la parte espiritual como un todo. Había muchos que decían que el canal nunca terminaría, que sucedería con los americanos lo mismo que con los franceses. Pero gracias a Dios, el canal se hizo y ha sido una bendición para el mundo. Fue un gran acontecimiento, el trabajo de una gran nación. Que Dios bendiga a América.